Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este video es el capítulo 41 de la serie Cómo armar un sistema de alta fidelidad para conseguir la mejor calidad de sonido posible. Hoy vamos a hablar de la última fuente analógica que no hemos tratado en este canal, los receptores de radio, la radio como fuente de música, de información y de noticias. Para muchos de ustedes los receptores de radio siempre son equipos portátiles, como este transoceánico Sony que nos permite recibir los servicios de radio internacionales y enterarnos de las noticias, que en estos tiempos de guerra conviene mucho tener una máquina de estas. Por cierto, Tecsun hace un par de receptores que a mí me parecen muy interesantes, porque además de tener unas características de recepción muy buenas, son sumamente pequeños, son muy portátiles y como equipo de supervivencia también están muy bien. Otro uso que hemos visto un montón de veces para los receptores de radio son los equipos portátiles. En este caso les muestro dos receptores Aiwa, dos Walkman Aiwa, uno analógico y el otro digital, ambos autorreverse y con un montón de funciones muy interesantes. Pero estos no son los receptores que a nosotros nos interesan. El receptor que a nosotros nos interesa es el receptor estereofónico de alta fidelidad para una cadena de audio, para un equipo de sobremesa, el receptor de radio grande. Estos receptores se diferencian en un montón de características de los receptores pequeños y ya vamos a comentar alguno que otro detalle. En este canal hemos visto todas las fuentes de audio de alta fidelidad para el hogar y nos falta ver todavía las fuentes digitales. La cinta magnética, el compact cassette, el disco long play, etc. El primer fabricante serio que se interesó en la radio como una fuente de música interesante fue Saul Marantz, que después formaría su marca Marantz Electronics. El asunto está en que en los años 50 las estaciones de radio celebraban conciertos en vivo. Entonces una opción muy interesante para oír una big band, para oír una orquesta de gospel, para oír una agrupación de música negra, de música vocal, pues solamente era la radio. Esto además por el hecho de que no siempre estaban disponibles las grabaciones en long play, había mucha música nueva que no estaba grabada y por supuesto oír un concierto es una experiencia completamente distinta y los platos tocadiscos eran escasos y costosos. Estoy hablando de los años 50, comienzo de los años 60. Hacerse un receptor de radio más o menos con propósito artesanal, con componentes electrónicos sueltos, fue su principal propósito y fue el fabricante que más se destacó en la fabricación de receptores de radio de altas prestaciones. Después sí, claramente Pioneer y sobre todo Sony llegarían a hacer piezas fantásticas. Les muestro el receptor de radio Marantz Model 110 y aquí está uno más interesante todavía. El Marantz Model 120, que además tiene un osciloscopio que permite hacer la calibración hasta que la recepción sea excelente. Los receptores de radio de onda corta están preparados para tener una alta sensibilidad, es decir, para poder recibir señales muy lejanas y muy pequeñas. Básicamente porque se han pensado con el propósito de recibir estaciones de radio que están del otro lado del gran charco. Así también tienen una gran selectividad que les permita diferenciar y recibir incluso estaciones de radio con una señal débil que son adyacentes, que están al lado de otras estaciones de radio más cercanas o con mucha mayor potencia sin que una se interfiera con la otra. Pero el diseño de un receptor de alta fidelidad es muy distinto porque no tiene que competir con esas características ni tiene ese propósito. Veamos. Los receptores de radio de alta fidelidad con propósito doméstico son unas máquinas muy diferentes. En primer lugar, no tienen un montón de bandas. En ese radio no se puede ver que tiene un montón de bandas, pero tiene 16 bandas. Los receptores de radio de alta fidelidad suelen tener solo 2 bandas, que son las bandas de transmisión con propósito comercial, que son la AM, que por lo menos en Venezuela va desde los 500 hasta los 1650 kHz, alrededor de 1 MHz, la banda de 300 metros, y la FM de propósito comercial, que aquí en Venezuela por lo menos va de 88 a 108 MHz, alrededor de los 100 MHz, que es la banda de 3 metros. La selectividad es la primera característica de un receptor de radio.
y es la capacidad que tiene de recibir una señal débil sin que una señal fuerte y adyacente interfiera la recepción de la señal más pequeña. Esto es importante en ciudad porque vamos a conseguir que las estaciones de radio están alejadas de una manera distinta a nosotros y una estación de radio cercana y con mucha potencia puede impedirnos oír otra estación de radio que está más lejos o que transmite con una potencia menor. Pero, por ejemplo, la selectividad es muy importante. Por ejemplo, la sensibilidad no es un parámetro importante en un receptor de radio de alta fidelidad doméstico. ¿Por qué? Porque si bien en el receptor transoceánico las estaciones de radio que nos interesan transmiten desde otro país, transmiten desde otro continente, las transmisiones de radio para las que están preparadas estos equipos se hacen dentro de la misma ciudad. Cualquier estación de radio AM, por lo menos en Caracas, tiene un transmisor de por lo menos 50 kilovatios. Así que la cantidad de señal que vamos a tener en casa supera los 250 microvoltios metros, que está dentro de las posibilidades de un receptor de este tipo. Mientras que para la recepción de FM, cualquier estación utiliza por lo menos 5 kilovatios, que producirá en nuestra antena al menos 10 o 20 microvoltios metros, que está dentro de las posibilidades de recepción de nuestro equipo y no hace falta ir más lejos. Otros parámetros como el ruido de fondo de entrada son más importantes. En la página web que habla y que se dedica en particular a la restauración de receptores de radio, hablan muy bien de los diseños de Pioneer. Les estoy hablando, creo que se llama Tuner Central o FM Tuner Central, una cosa como esa, después lo averiguo y se los muestro. Y hablan muy bien de Pioneer porque uno de los diseños de Pioneer, no sé si es el del TX9500 o del TX9900, ellos lograron que el ruido de entrada fuera tan pequeño como el ruido teórico. El ruido en la entrada de la antena va a ser una parte del ruido que vamos a terminar oyendo en la recepción. Entonces, tener un ruido muy pequeño de entrada significa tener un ruido muy pequeño de audio. Y eso va, por supuesto, en mejora de la calidad de la recepción que terminemos teniendo. Esta es la página a la que me refiero, Tuner Information Center. Aquí está un pequeño artículo, por lo menos, dedicado a todos los tuner clásicos. En este caso me he metido en la sección de Sansui, donde está el T60, el T80, el TU217, el 317, que es un tuner muy interesante, el 517 y 717, que básicamente son el mismo y son muy buenos, el TU717 y el TU710 son el mismo, básicamente el mismo, donde te hablan de una guía de cómo ajustarlos, de cuáles capacitores cambiar, de cómo modificar el circuito y de cómo conseguir la mejor recepción de cada uno de ellos. Por supuesto, el artículo dedicado al TU919 que yo intenté reparar una vez es súper extenso, es un tuner tremendamente complicado. Lo recomiendo ampliamente por encima del TUX1, que no hay forma ni manera de meterle mano, por lo menos yo no lo sé reparar. La recepción en AM no es tan buena como podría ser, de hecho no entra dentro de ningún estándar de alta fidelidad. Básicamente va de los 50 Hz a los 8 kHz con una distorsión que pisa el 3% debido al detector, con una relación al ruido que no va más allá de los 45 decibeles, al menos que tengas una recepción muy buena y una muy buena antena, pero va a ser muy útil para oír las noticias y los programas que han sido preparados porque el argumento es interesante. En Venezuela, por ejemplo, cuando la radio se creaba con mística, era muy común que un grupo de escritores se dedicara a narrar una historia interesante, de historia, de misterio, de tecnología, de cualquier otra cosa, y contrataran a un locutor con una voz grave, gruesa, con una pronunciación corregida, y entonces era muy interesante escuchar lo que él tenía para decir. Lamentándolo mucho, ahora para la radio contratan a una gente que tiene una voz nasal y chillona, que habla horrible, con gente que no sabe redactar y que además de eso, por ser la voz de un programa de radio, piensan que tienen el derecho de emitir opiniones aunque desconocen por completo el tema del que están hablando. Como por ejemplo que acabo de oír el programa de YouTube de Geopolinómicos, donde los tipos están diciendo que hay grupos de derecha en Rusia. En Rusia no ha habido derecha nunca, han sido comunistas toda la vida, pero es que como una gente que no entiende de política hace programas de política. En FM la historia es distinta. En mi país solían haber unas estaciones de radio que organizaban festivales, que presentaban música en vivo, y el valor de ello es que normalmente esas bandas no las volvías a oír más nunca. Entonces era una música inédita a la que no ibas a tener otra vez acceso bajo ninguna circunstancia. La recepción de la FM suele tener calidad. Depende mucho del receptor de radio y de cómo se haya organizado la estación. Veamos.
Originalmente las estaciones de radio reproducían su música desde un open reel o reproducían su música desde un buen plato tocadiscos. Hay una amplísima historia sobre el viejo Garrard 300 que fue utilizado por muchas estaciones de radio como fuente de música hasta que llegaron los platos tocadiscos de tracción directa. Por otra parte, utilizaban formatos especiales o reproducían la música. En Venezuela se ponía música desde DAT. Entonces la calidad de sonido estaba asegurada, se transmitía con consolas analógicas y la música se oía muy bien. Además es que las estaciones de radio solían comprimir un poquito, acentuar un poquito los bajos, meterle un poquito de ecualización para que la música avanzara en algo, una técnica que ha sido ampliamente utilizada por Bose, pero no nos vamos a meter por ahí. Actualmente las estaciones de radio en todas partes del mundo lo que hacen es que tienen una computadora y reproducen un montón de archivos en MP3 a 128 kbps con una calidad de sonido realmente patética y decepcionante. Así que oír radio por la música no va a valer la pena. Va a valer la pena si hay programas de misterio como Cuarto Milenio 3, creo que se llama, un programa español interesantísimo que tiene unos podcasts publicados, aunque ahora el podcast está matando la radio, pero eso es otra historia. En FM vamos a conseguir una calidad de recepción muy buena. La respuesta en frecuencia puede ir de 35 Hz a 15 kHz en forma estereofónica, separada a unos 26 decibeles, con una distorsión por debajo del 0.3% y una relación hacia el ruido que pisa los 65 decibeles, dependiendo mucho del receptor. El propósito hoy en día de tener un receptor de radio a mí me parece en realidad diferente, aunque aquí lo seguimos utilizando para oír las noticias porque queda una sola estación que el gobierno no cerró. La mayor parte de la gente lo va a preferir solamente como complemento para terminar de hacer su colección, para tener la colección de equipos de cualquier serie completa. En cuyo caso todos los fabricantes, por ejemplo en este caso Pioneer y Sansui, han decidido hacer sus receptores de radio de la siguiente manera. Tienen el ancho estándar del resto de los equipos de la serie. En el caso de Yamaha son 43 centímetros y medio, en el caso de Pioneer son 42 centímetros. Aunque se ven bien puestos juntos, pero cada quien con cada cual. Son equipos que tienen la misma altura que el amplificador integrado del que son compañeros. Entonces, por ejemplo, este CT610 es compañero del CA610 y este Pioneer TX7500 es compañero del SA7500. Y estos equipos tienen tanto fondo como para que el amplificador se pueda colocar encima. Independientemente del fabricante, está pensado así. Hay una sola opción con un amplificador que yo les mostré en este canal, que son los amplificadores Sansui 5900, 6900 y 7900, que tienen el disipador de calor por fuera. Entonces el equipo no es tan profundo y el disipador está fuera, así que no hay que refrigerarlo colocándolo arriba de la cadena, y los tuners son corticos y se colocan encima del amplificador. Pero eso solamente pasa en esa serie de amplificadores en particular, en los demás no. En el caso de estos receptores tenemos un dial. El dial de FM de 88 a 108 MHz, que en el caso de este receptor no está retroiluminado, y el de la banda de AM. En el caso de Pioneer es más fácil su lectura porque sí está retroiluminado. Entonces en FM tenemos las frecuencias y en AM vamos de 550 kHz, tenemos una cucaracha y llegamos a los 1650 kHz. Una cosa que es común en el caso de la pantalla informativa de estos dos equipos es que tiene dos viewmeters. El meter que me indica el nivel de señal sintonizada y el meter que me indica el centro de sintonía para la FM, que en el caso de este receptor Pioneer está descalibrada a pesar de que yo le había dado servicio a este equipo. Tenemos el mando de sintonía que nos permite ir buscando una estación y bueno, en AM se darán cuenta de que está en AM. Aquí tengo señal y eso es raro porque yo no le he conectado antena. Qué maravilla que este receptor pueda recibir algo sin antena conectada. En el caso de este Pioneer, vamos a ponerlo en AM. Aquí tengo la sección de AM y creo que queda una estación viva. Vamos a ver si la consigo. La única estación que queda en Caracas. Qué desastre. Venezuela se recuperó, he oído decir. Para ver, ahí estamos. Bueno, X. La otra cosa que tienen los receptores de radio son sus funciones, que suelen ser muy pocas porque estos modelos son básicos. Ambos son equipos del año 76 y les voy a mostrar. En el caso del Pioneer solamente nos permite elegir AM
FM monofónica cuando la señal sea débil o no podamos tener una buena recepción, y FM automática. FM automática le va a permitir decidir al equipo si tiene suficiente señal inducida en la antena para indicarnos o para encender el tono piloto de que está descodificando sonido estereofónico. En el caso del receptor Yamaha es exactamente la misma cosa. Tenemos AM, tenemos FM mono si la señal es escasa, tenemos FM blend, en cuyo caso esta función es para cuando tenemos dos estaciones de radio que están adyacentes la una a la otra y la que nos interesa es una señal débil. Entonces en FM blend el equipo se vuelve más selectivo con un ancho de banda de 200-250 kHz. Pero si queremos la mejor calidad de sonido tenemos que ponerlo en FM estéreo o FM automático. En FM automático el ancho de banda crece hasta los 400 kHz me parece, y si la señal es lo suficientemente fuerte me prende el indicador FM estéreo, en cuyo caso la recepción es o debería ser perfecta. Cosa que es genial con este equipo porque no tiene antena conectada, una cosa maravillosa. Y eso es muy importante, las antenas. En el caso de este transoceánico, él tiene una antena telescópica, pero el fabricante me da la opción de conectar aquí una antena de dipolo plegado o de dipolo abierto de 75 ohmios. En el caso de nuestros receptores de alta fidelidad, la situación es exactamente la misma. La calidad de la recepción no dependerá tanto de la sensibilidad que haya reportado el fabricante en su diseño y en el manual de propietario, sino de la antena que nosotros le coloquemos. Entonces, este radio tiene esta antena para M, que es una antena de bastón de ferrite típica de aquella época. Hoy en día se usan antenas de cuadro que son ligeramente mejores y que su principal ventaja es que se pueden colocar lejos del receptor a un sitio donde haya más señal. En caso de que la recepción con esto sea insuficiente, siempre hay un terminal que nos permite conectar una antena adicional de AM, pero requerimos una toma de tierra. Una cosa sin la otra no van a funcionar. Si tenía antena, bueno, tenía esta porquería que opera como antena mientras los gatos me están despedazando el apartamento. Bien, y del otro lado tenemos las antenas de 300 ohmios, que es un dipolo no balanceado, o la antena de 75 ohmios, que sí debe ser balanceada, aunque aquí está indicado al revés, no importa, y debemos conectar con un cable de bajada de 75 ohmios de alta calidad. Yo les recomiendo siempre colocar una antena de dipolo abierto de 75 ohmios, son dos trozos de tubo de aluminio de 75 centímetros de longitud, fuera del apartamento, fuera de la casa, en una antena, colgados como estas parabólicas que se están utilizando hoy para la recepción de televisión por cable, de tal manera de que tengamos la mejor recepción para nuestro equipo. Tenemos la salida de audio, el selector de voltaje, la etiqueta del fabricante y abajo está la etiqueta de Musiyama y por supuesto el cable de energía. La cosa más simple del mundo. Aquí me quiero detener para un comentario. Todo igualito. Aquí está el cable de energía, aquí tenemos un puente para conectar algo adicional, aquí tenemos el selector de voltaje, aquí tenemos la identificación del fabricante, la placa con el serial, aquí tenemos la salida variable que tiene control de volumen, la salida fija que son siempre 350 milivoltios independientemente de lo que suceda. Y esto lo discutí en un video anterior, pero no me dediqué a corregirlo. Me dijeron que eran dos cosas distintas y yo corregí que sí, lo pueden ver en el comentario, hace mucho tiempo publicado, que en este radio son la misma cosa, no siempre la misma cosa, pero en este radio lo son. Para poder hacer la calibración de FM multipath, es decir, para que no tengamos varias rutas de la recepción de señal y tengamos la mejor recepción posible, se puede conectar aquí al canal horizontal y vertical de un osciloscopio, como traen incorporados los receptores Marantz, vamos a poner esto por acá, un osciloscopio para poder ver la forma de la señal y verificar que la recepción sea la mejor. Y en este radio en particular, esta salida que está puesta antes del filtro pasabajo, tenemos la posibilidad de conectar un descodificador para recepción cuadrafónica. Mira, en este radio son la misma cosa. Yo sé que son cosas distintas, pero en este radio son la misma cosa. Del otro lado tenemos la antena AM con cucaracha otra vez, y aquí tenemos la conexión de las antenas, que son la antena balanceada de 75 ohmios que tenemos que conectar con un cable coaxial de bajada de 75 ohmios, la conexión con un cable de bajo apantallamiento de 300 ohmios para una antena de dipolo plegado, que no recomiendo hoy en día, una toma de tierra que siempre va a ser interesante. No conecten la toma de tierra si tienen un preamplificador con toma de tierra. Es una sola toma de tierra para todo el equipo o van a tener graves dificultades. Y la conexión de una antena AM, que en el caso de que tengan un montón de computadoras como yo tengo conectadas aquí, o que tengan otro equipo que produce interferencia y ruido, es mejor que no usen esta antena porque van a tener problemas.
Y una cosita adicional interesante que yo menciono, que sí está en el libro, pero es cuando yo hablo de las ecualizaciones, es que se puede seleccionar el de énfasis de la señal, que eso es norma de ley distinta en cada país. En Venezuela son 50 microsegundos, pero con 75 microsegundos también funciona perfectamente. Esto es lo que tiene que ver con los receptores de radio, la primera parte, y después les voy a mostrar la restauración de estos equipos y cómo están hechos por dentro. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.